Hola, bueno, después de terminar mi mañana de sesiones, escuchando la música que me relaja para poder calmar y descargar, les quería comentar algo y sobre un tema en el que estuve conectando un poco estos días. Y seguramente habrás escuchado o te suele pasar el pensar o creer que los problemas con la alimentación solo corresponden a quienes estén en estado de sobrepeso y obesidad. Y en realidad no por hablar de problemas, sino por hablar de un vínculo, una relación que formamos o hábitos o comportamientos que tenemos con la alimentación, que muchas veces son hábitos o comportamientos que no responden a una necesidad física de hambre, sino que son hábitos o comportamientos que responden a necesidades emocionales o un apego quizás más mental a creencias. Entonces, esto también está presente en quienes tienen quizás un estado físico, no con un sobrepeso, no con un peso que moleste o con un peso que sea incómodo o con quizás algún síntoma o enfermedad que se refleje desde ese lugar. Entonces, por ejemplo, yo, sin ir más lejos, en mis años donde creía tener un cuerpo ideal, ¿no? Donde los horarios de gimnasio eran intensos, donde hacía deporte todo el día, donde mi alimentación era sumamente perfecta, muy cuidada y estricta. Llegué a comer 5 ravioles en el plato, llegué a contar las calorías de la ensalada y realmente fue la época de mi vida donde más depresión tuve. ¿Por qué? Porque eso era una parte del día. Pero también esa exigencia y esa forma o esos hábitos y comportamientos tan duros conmigo misma me llevaban después a tener compensaciones con grandes comidas, ¿sí? Por ejemplo, lo que llamamos atracones, esto de comer grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo, quizás alimentos dulces o quizás un alimento puntual y definido, sin tener hambre, ¿sí? Sin tener ese hambre real, que puede ser que lo conozcamos o puede ser que no lo conozcamos, que nunca hayamos conectado con esa sensación real, porque lo que nos suele pasar es que nunca esperamos a tener hambre, siempre nos estamos anticipando porque es el horario de comer, porque nos dijeron que eran las 12. Entonces, cuanto más sujetos estamos a las creencias o a las imposiciones sociales, más nos alejamos de escuchar a nuestro cuerpo y a nuestras propias necesidades. Pero volviendo a lo primero, quería traer esta reflexión y que realmente, si estás escuchándome del otro lado y te sentís identificado, identificada con esto, de que quizás no te molesta tu cuerpo físico en cuanto a tener exceso de peso o un peso que incomode, pero sí hábitos o comportamientos que te llevan a depender del alimento, en situaciones sobre todo emocionales o situaciones de estrés o de depresión. Déjame decirte que es importante que les des lugar a eso. Déjame decirte que eso se puede abordar, pero para darle al alimento el lugar que corresponde, de satisfacer tus necesidades físicas y no tus necesidades emocionales o mentales. Desde el método de alimentación dimensional, lo que trabajo siendo un espacio totalmente integral, donde incorporamos herramientas que permiten ver todos los factores que nos llevan a comer, porque también el acto de comer es multifactorial y hay muchos factores que influyen. Empezamos a darle a la comida el lugar que corresponde para satisfacer las necesidades del cuerpo físico. A través de la alimentación intuitiva, conectando con el hambre y la saciedad como respuestas naturales del cuerpo, empezar a conocerlas, empezar a darles lugar. Y separando las necesidades emocionales y mentales y todas esas creencias impuestas de la sociedad o de la familia que nos fueron haciendo que nos alejemos de nuestras propias necesidades y que comamos pura y exclusivamente por otros factores que nada tienen que ver con lo que nuestro cuerpo físico realmente necesita.